Bueno, voy a explicar sobre lo que sería la materia de la termodinámica en general. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es aquella ciencia que va estudiando lo que serían las energías y de cómo es que se comportan. Más bien nosotros vamos como ingenieros mecatrónicos, más bien lo vamos a ir utilizando durante todo el tiempo de nuestro trabajo, porque siempre vamos a estar relacionados en más bien ir utilizando esas energías en diferentes tecnologías, y para eso es importante esta materia que es termodinámica, para ir haciendo diferentes procesos y diferentes formas de transformar esta energía. También, ¿para qué sirve? Podríamos decir que esta materia, como ya había dicho anteriormente, nos sirve especialmente para estudiar la materia y sus energías, más bien de cómo es que va funcionando todo aquello, que más adelante voy a dar una explicación directamente de todo esto, de cómo va funcionando y todo relacionado con esta materia. Termodinámica. La termodinámica es parte de la fisicoquímica que estudia la materia, la energía y sus transformaciones, como había explicado anteriormente. Las transformaciones de la energía de un tipo de energía en otro está rígida por las leyes de la termodinámica. Anteriormente, hemos visto ciertas leyes. Está la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. Más anterior, bueno, yo hice un video anteriormente que pues yo lo puse después de este video que estoy grabando, explicando ya todo mentalmente de cómo es que estas leyes se van aplicando en esta materia para sus derivados, o más bien de cómo es que se va transformando la energía y cómo es que se aplica en nuestras vidas, tanto en la vida normal, tanto en la vida de un ingeniero, de cómo es que se va transformando todo aquello y cómo es de que la materia, o más bien, ¿qué es la materia? Podríamos decir que la materia es todo aquello que nos rodea, y ya lo iremos viendo poco a poco más adelante de cómo es esto que se aplica y cómo es de que la energía fluye en ella. Como podemos ver, la termodinámica se puede estudiar desde dos enfoques: termodinámica clásica y termodinámica estadística. Leyes de termodinámica. Pues podríamos decir que las leyes de la termodinámica anteriormente habíamos estudiado dos. Está la primera ley y la segunda ley. Eso lo iré más explicando más adelante, más preciso en este mismo video, de cómo es que se aplica la primera ley y la segunda ley, y también en cómo se aplica en los motores, ya que la primera y la segunda ley se hace más bien, se aplica en las dos leyes, para que también, o más bien tiene una relación las dos leyes entre sí, para que haya una función en el mismo motor. Ya ve que existen ciclos, ya sea ciclo diésel, ciclo Otto, entre otros ciclos, que también está explicado en este mismo video. Termodinámica, ¿dónde la encuentro? Como habíamos dicho, se encuentra a todos nuestros alrededores. ¿Por qué se encuentra a nuestros alrededores? Porque todo funciona. Como habíamos dicho, la termodinámica se puede estudiar desde sus enfoques, y pues la encontramos en diferentes partes, en lo que sería en la casa, en la oficina, en la escuela, en los transportes, en las industrias,
en el campo, en el mar, en la tierra, en el espacio y en el universo. Como habíamos dicho anteriormente, el telescopio espacial Hubble de la NASA. También el universo está conforme de energía, ya sea el Sol, entre muchas otras cosas, se encuentra en todo, en el universo, porque todo el universo está en movimiento gracias a la energía. Lenguajes termodinámicos, podríamos decir de cómo es de que está sistemas, alrededores, universos, paredes, rígidas, flexibles, diatérmicas, adiabáticas, prosas, propiedades intensivas, densidad, presión, temperatura. Las extensivas son masa, cantidad de materia, que está en mol, volumen, capacidad térmica, U, energía interna, H, entalpía, S, entropía, energía libre. Lenguaje termodinámico, sistema, está relacionado con energía, trabajo, temperatura y calor. Ya una vez que he dado la introducción de este video, ya aquí comenzaremos con el video que había grabado mucho anteriormente, que había sido mentalmente. Como habíamos visto anteriormente en las diapositivas que expliqué, podemos decir que la materia de termodinámica es muy importante ya en la ingeniería, porque nosotros empezamos a estudiar lo que serían las energías. Como habíamos visto anteriormente en los bloques anteriores, existe la ley de lo que habla de cómo se va transformando la energía. Y de esa hablamos sobre la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y así también existe lo que sería la segunda ley de la termodinámica. Pero mucho más antes vamos a empezar a hablar sobre lo que sería el primer bloque. En el primer bloque lo que empezamos a ver es sobre la materia. La materia es todo lo que nosotros percibimos, o más bien lo que está a nuestros alrededores, todo lo que nos digamos, más bien lo que nosotros vemos y lo que tiene una cierta masa, volumen, o lo que tiene más bien moléculas que hace que se conformen y así nosotros lo podamos ver. Esa, como podemos saber, toda la materia y todo lo que nosotros percibimos tienen energía. Más bien, tiene energía potencial, tiene energía cinética, y también dependiendo, también nosotros somos parte de la materia, ya que nosotros también tenemos energía y nosotros al mover un objeto provocamos más bien lo que sería la energía del trabajo. Por ejemplo, la energía del trabajo es cuando nosotros movemos un objeto, ya sea una caja o cualquier otra cosa, que sea más bien cuando nosotros empezamos a levantar algo megamente pesado, y eso es lo que nosotros podríamos decir que es el trabajo. La energía, más bien, nosotros la vamos transformando. No se crea ni tampoco se destruye. Como había dicho la primera ley de la termodinámica, simplemente se transforma. De ahí también existe que la materia tiene volumen. Específicamente podemos decir el tamaño de ese objeto, y también tiene una cierta masa. Que la masa más bien se mide, ya sea por kilogramos, libras, y también existe lo que sería, en la materia también tiene ciertamente temperatura. La temperatura se mide ya sea en Celsius, en grados Kelvin, todo dependiendo de cómo la vayamos a utilizar, ya sea también en la ingeniería. Por ejemplo, cuando queramos hacer una cierta pieza,
nosotros vamos a fundir el metal deseado para que nosotros, una vez que tengamos ese material, debemos de saber a qué cierta temperatura necesita el metal para que se funda y así nosotros podamos meterlo en el molde. Ya una vez de que nosotros lo tenemos metidos en el molde, como habíamos visto antes, el proceso de fabricación de la materia anterior, nosotros lo que utilizamos es de que nosotros necesitábamos una cierta temperatura para que el metal se fundiera y así podríamos meterlo en cierto molde. Y así es como que va funcionando lo que sería la materia de la termodinámica. Por ejemplo, cada cosa tiene cierta temperatura, tiene cierta energía. La temperatura es diferente a lo que sería el calor, podríamos decir. No es mismo calor que temperatura. La temperatura va dependiendo de cómo se va midiendo, ya sea baja temperatura o alta temperatura. Como habíamos dicho de cómo se medía por Celsius y Kelvin, puede estar bajo 0 o mayores a 0 grados, que puede ser cuando ya la temperatura empieza a partir de 0 grados hacia arriba, ya es una temperatura mayor, y cuando está de 0 grados hacia abajo, ya sea menos 0 y todo eso, ya tiene más bien menor temperatura, ya sería algo ya sumamente frío. Esas son las formas de que se mide la temperatura. El calor se mide por calorías, ya sea también una persona que va almacenando esa cierta energía que es calorífica. Es por eso que la persona, cada vez que va almacenando esa energía, se cansa, o más bien aumenta su volumen, por lo mismo porque tiene energía concentrada. También podemos hablar de lo que sería la energía potencial. La energía potencial es más bien cuando un objeto está en reposo a una cierta altura, tiene una energía potencial, como dice, potencialmente, de lo que puede ocurrir antes de que vaya a caer ese objeto. Por ejemplo, la energía potencial funciona más bien junto con la gravedad. Una vez que ya se suelta ese objeto, por ejemplo, si nosotros lo tenemos hacia arriba, si lo soltamos, ya va cayendo y ahí ya se crea la energía cinética. Ahí, como podemos ver, la energía ya se ha transformado. Teníamos energía potencial de lo que antes de lo que podría ser, y una vez ya que lo soltamos, ya una vez ahí ya vemos qué es lo que sucede realmente. Y entonces ya es lo que sucede, es que ya se convirtió en una energía cinética. Ahora hablaremos sobre lo que sería la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, como habíamos dicho anteriormente. La energía, nadie sabe, o más bien científicamente, no sabe cómo se creó ni cómo surgió, simplemente sabemos de que se transforma, es lo único, pero que tampoco se destruye. Podemos decir de que todo, incluso los sistemas, el sistema solar, las galaxias y todo, se mueve por energía, incluso el Sol tiene energía, y esa energía es que nos llega hacia nuestro planeta, que es el planeta Tierra. Todo lo que tiene vida tiene energía, todo lo que nosotros observamos igualmente, podremos decir que se va transformando la energía. ¿Cómo es que se transforma la energía? Podríamos decir. La energía se va transformando dependiendo de nuestras necesidades. Pues nosotros como ingenieros la vamos a ir transformando dependiendo de lo que lo vayamos a ocupar, ya sea como en un vehículo, en un motor. Nosotros vamos a utilizar primero lo que serían los hidrocarburos,
lo que serían las gasolinas, diésel y todo aquello que nosotros vayamos utilizando de combustibles para que vaya más bien el motor vaya a funcionar. Un motor, ya aquí vamos a empezar a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica y la relación que tienen los motores entre ellos. Existe lo que sería el ciclo diésel y lo que sería el ciclo Otto, y eso, como lo podemos decir, ya va hacia los motores de los vehículos. Anteriormente habíamos hablado de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, como habíamos explicado, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y también tiene relación con la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice sobre que una energía ya transformada ya no puede regresar a su forma anteriormente que ya había sido. Por ejemplo, ya no es reversible, más bien puedo decir que es irreversible. Ya no puede regresar a su estado normal, o más bien al estado que estaba. Podríamos decir que la energía, una vez ya utilizada, una vez transformada, ya no puede regresar lo que era anteriormente. Eso es lo que sucede en un motor. En un motor, posteriormente, hubo científicos, o más bien los inventores de los motores, que fueron estudiando esa ley, la primera y la segunda ley de la termodinámica, para que así funcionaran los motores y el combustible se vaya transformando en energía de trabajo. ¿Por qué podremos decir que es energía de trabajo? Porque hay un cierto empuje para que el motor, para más bien el vehículo, se mueva y así llegue a su destino deseado, o el conductor al lugar que quiere llegar. Podríamos decir que la energía se va transformando adentro del motor. ¿Y cómo es que va funcionando el motor más bien? El motor tiene ciertos cilindros. Podemos decir que adentro de esos cilindros existe un proceso que son ciclos. Por ejemplo, está lo del motor del ciclo diésel. En el ciclo diésel, una vez tenemos nosotros unos cilindros que tiene aire almacenado. Ese aire almacenado se calienta a altas temperaturas, y también tienen ciertas, donde empiezan a entrar el combustible, es inyectado el combustible por inyectores, y una vez que está a altas temperaturas, ese mismo gas, o más bien ese mismo aire a altas temperaturas, hace que haya una explosión adentro de ese mismo cilindro, y así se produzca lo que sería la energía del trabajo para que se vaya a mover en cierto vehículo. Podríamos decir que la energía a ella se ha transformado en trabajo, y por eso es lo que sucede en los ciclos, ya sea en el ciclo diésel, en el ciclo Otto, o entre los otros ciclos. Por ejemplo, también tenemos el ciclo por ejemplo, en los refrigeradores. Para que funcione un refrigerador, también tiene que absorber una cierta energía. Esa energía es calorífica, más bien es aire caliente, y ese aire caliente lo va transformando más bien en aire frío, para que así se pueda conservar los alimentos que nosotros tengamos en casa. Y así va surgiendo, podríamos decir que la energía está en todo, en la materia, y la energía, pues como habíamos dicho, es algo aún que nosotros no podamos llegar a comprender de cómo fue que se creó. Podríamos decir que las energías son importantes en nuestra vida, porque tanto como podemos decir, nos da vida tanto a nosotros, y por ella es que todo existe.
Podríamos decir que las energías es lo que hoy utilizamos ya sea para construir algo, un objeto, los celulares, incluso nosotros ya como mecatrónicos, ya entraré más bien en el área de la mecatrónica. Nosotros vamos a ir construyendo ciertos objetos o cierta tecnología, ya sea un celular. Los celulares están compuestos especialmente por lo mismo, ya son electrónicos y nosotros vamos a hacer ciertos cableados que va funcionando por una cierta pila y todo eso es para darle funcionamiento a un cierto celular o un cierto objeto. Y así es que va funcionando todas las cosas, ya sea en la ingeniería. También entraremos lo que sería en la electricidad. Pues nosotros entramos en todo ese tipo de áreas, en electricidad, en electrónica, en robótica, en mecánica, en las funciones de los fluidos y ya sea también en los combustibles. Pues nosotros vamos a ir utilizando y experimentando con los combustibles para así ir armando un cierto motor, ya sea en la industria o ciertamente en diferentes áreas. Como podemos ver, las energías están en todas partes. Simplemente hay que irlas comprendiendo. También sabemos que tienen ciertas fórmulas de cómo es de que se va para llegar a un cierto, de que no vaya a salirse todo de control, a ratito de que se nos pase, podamos hacer un corto o posteriormente, como podríamos decir, en un vehículo. Si nosotros no podemos poner bien las medidas, pues más bien las variables o ¿cómo decir? El número, más bien podríamos decir que en un motor va variando los tipos de número a que vayamos nosotros a utilizar el combustible deseado, al que vayamos a utilizar. Y si nosotros nos pasamos o le damos más energía, lo que sucede es de que se sale todo de control, se echa a perder todo el trabajo y lo que pasa es de que puede salir todo mal, puede haber una explosión, puede haber un accidente y puede incluso llegar a mucha gente a perder la vida. Por eso, lo que podremos decir, la termodinámica es muy importante. Ya hablamos de lo que sería la primera ley, la segunda ley de la termodinámica, también hablamos de los ciclos. Y también vamos a hablar sobre lo que sería, más bien, hay unos ciertos cilindros, o más bien vamos a hablar de lo que serían los sistemas cerrados, sistemas abiertos y sistemas aislados. En los sistemas abiertos es donde entra y puede salir la materia, tanto como la energía. Ya sea un vaso, por ejemplo. En un vaso nosotros tenemos algo líquido o puede ser algo gaseoso. Y puede salir, ya que está, como podremos decir, está abierto, pues lo tenemos en un vaso y comparte con el ambiente la energía y comparte con el ambiente también la materia. Ahora vamos a ir con los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados comparten energía, pero no comparten materia. Podríamos decir ahí en un vaso que ya le ponemos una cierta tapa, ya como le hemos puesto una tapa, no puede salir la materia al voltearlo, pero sí comparte energía a sus alrededores. ¿Qué es lo que ocurre? Más bien la energía que tiene es el calor o ya sea algo frío. Si es algo frío, esa misma frialdad con las partículas que hay en el ambiente se va convirtiendo más bien en pequeñas gotitas y se pega en alrededor del vaso. Eso es lo que sucede. Más bien, podemos decir que en nuestros alrededores hay partículas de agua y dependiendo de la temperatura que tenga ese cierto vaso, es lo que va sucediendo alrededor de él. Más bien comparte energía con el ambiente.
Está también los que serían los sistemas aislados, como lo podemos decir, o como dice la palabra, es algo que ya no comparte ni energía y tampoco no comparte materia. Podremos decir en las fábricas. En las fábricas le ponen un cierto aislante de plástico, pero con una capa mucho más mayor para que no salga tanto la temperatura, o más bien lo que sería la energía, tanto como la materia. Ya no puede salir nada, simplemente queda en una temperatura constante. Eso es lo que sucede con los sistemas cerrados, sistemas abiertos y sistemas aislados. Podremos decir que todo eso va en función con las energías y en la termodinámica. Y podremos decir de que ahora, en el último bloque, lo que estamos viendo es sobre cómo se va conduciendo esas ciertas energías. Podremos decir que tiene radiación, tiene más bien, con las mismas moléculas como están en movimiento, ya como nosotros sabemos, los átomos, todos aquellos están en movimiento y eso es lo que surge que creen cierta energía. Mientras más se mueven las partículas, más energía produce. Podremos decir que cuando nosotros metemos un objeto a la lumbre, las partículas de ese objeto se empiezan a estar más en movimiento. Y lo que sucede que como están en movimiento, si nosotros lo ponemos hacia otro objeto, se va transfiriendo esa energía hacia el otro objeto que está con menor temperatura. Más bien, la mayor temperatura le gana al otro con menor temperatura y se transporta. Más bien, ahí fue su conducción de un objeto al otro. Eso es lo que sucede con las temperaturas. También podremos decir que tiene de cómo es que se conduce. Las energías, como podemos decir, está la energía eléctrica. La energía eléctrica se transporta por medio más bien de cobre. El mejor conductor es el oro. Y como podríamos decir que nosotros no utilizamos el oro porque es aún mucho más caro para utilizarlo, pero sí nosotros lo utilizamos en las computadoras para que tenga cierta información y se muevan mucho más las energías, ya sea un disco duro o ya sea en diferentes partes de esa computadora. Ya ven nosotros, si nosotros abrimos una lab o una computadora, ahí nosotros vemos que tienen pequeños pepitas de oro o más bien piezas de oro para que se conduzcan más las energías. Eso ya nosotros lo iremos viendo con mayor frecuencia en las prácticas de electrónica. Y así es de que va funcionando las energías. Y en esta materia de la termodinámica es lo que nos explica de cómo es que funcionan las energías, ya sea temperatura, ya sea el trabajo, ya sea cinética, ya sea en ciertas diferentes formas de energía. Así como hemos dicho anteriormente, las energías es difícil de comprender, pues aún se sigue estudiando, siguen encontrando diferentes formas de energía. Incluso hoy la ciencia busca una energía aún mucho más mayor, un combustible aún mucho más mayor, para que ahora nosotros podamos no solamente ir a un cierto planeta, simplemente una nave vaya incluso a velocidades de la luz, para que así nosotros podamos interactuar y lleguemos más rápido a un cierto lugar deseado y nosotros podamos viajar o llevar también, podríamos decir, equipajes o cosas mucho más mayores a otros lugares alrededor del sistema solar. Podremos decir que el sistema solar así funciona por medio de la energía. El Sol tiene cierta radiación, la radiación nos afecta a nosotros
como seres humanos, todo lo que ve. Por ejemplo, un ejemplo podríamos poner un vehículo. El Sol está a varios kilómetros, millones de kilómetros de la Tierra, pero incluso tiene una cierta energía que es la radiación. Esa radiación que estemos nosotros a varios kilómetros, si nosotros dejamos un vehículo o cualquier objeto en el Sol, absorbe esa cierta radiación. Si nosotros lo tocamos, está sumamente ya caliente, ya está a mayores temperaturas, podríamos decir. Y eso es lo que sucede con la radiación. La radiación, aunque nosotros estemos a varios kilómetros, millones de kilómetros, llega esa radiación hacia nosotros. Y aún así llega mucho más radiación, pero el planeta Tierra tiene un cierto escudo que nos protege de esa misma radiación. Esa radiación, también nosotros, los seres humanos, hemos hecho varios tipos de radiaciones, ya sea, por ejemplo, en un microondas existe una cierta radiación para que se caliente más bien la comida. Y también podríamos decir de que las radiaciones también se utilizan, como podríamos decir, en la radiografía. Cuando nosotros queremos estudiar, o ya más bien eso ya va más hacia los médicos, pero nosotros también lo vamos utilizando ya que fabricamos ciertas piezas, estamos metidos en muchos de esos tipos de áreas. Se utiliza más bien para ver el cuerpo de cómo está, si está gravemente herido o tiene cosas extrañas dentro del cuerpo. Y la radiación nosotros la vemos o la seguimos estudiando, nosotros los seres humanos, para aún así irlo poniendo a nuestros servicios, a nuestras necesidades. Podríamos decir que también existe lo que sería la radiación nuclear. La radiación nuclear, como podríamos decir, más bien afecta al ser humano. Si hay demasiada radiación, surge cáncer. No nada más que suceda del cáncer, simplemente surgen mutaciones. Ya ves lo que pasó en Chernobyl. También en lugares, por ejemplo, cuando cayó la bomba nuclear, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas personas que tuvieron cáncer, otras personas que sufrieron otras anomalías. Y eso es lo que pasa, cuando hay demasiada energía, surgen diferentes tipos de anomalías, incluso pueden las personas morir. Y es por eso la responsabilidad de un ingeniero. Un ingeniero por eso debe de prepararse mucho más sobre cómo manejar las energías y cómo manejar todo aquello que va a utilizar en el área en la que va a estar, ya sea tanto como nosotros hemos visto en un motor. Si nosotros no ponemos bien las medidas, puede explotar el motor, incluso pueden ocurrir demasiados accidentes. Las energías están en todo, en los sistemas solar, está en el universo y en todo aquello que vive. Muchas gracias.